Vamos a encargarnos de lo que nos toca hoy. Hoy vamos a ver el último práctico de recaudaciones a depositar y vamos a entrar directamente con la parte de bancos y la conciliación bancaria, ¿sí? Vamos a ir primero al último práctico de recaudaciones a depositar. Tengo acá. El número 8 sería. Sería exactamente el número 8, que se llama Estrella S.A. ¿Sí? El trabajo comprende un arqueo de la cuenta de recaudaciones a depositar de la empresa Estrella S.A. efectuado el mismo día correspondiente a la fecha de cierre de ejercicio, que es el 31 de diciembre de 2018. La tarea fue realizada a última hora, el 31 de diciembre de 2018, detallándose a continuación los elementos arqueados durante la visita. Ahí tenemos todos los comprobantes, ¿sí? Gastos de viaje, boleta de depósito, recibos por anticipo, factura por compra, comprobante de pago de flete, bueno, hay unos cuantos, ¿sí? Que después ustedes van a leer más detalladamente. Luego, fíjense, antes de llegar al pie y sin fecha, tenemos 3 cheques, ¿sí? Los cuales vamos a analizar ahora enseguida. Efectivo y dólares, ¿sí? Esta cuenta recaudaciones a depositar, les recuerdo, es una cuenta en donde se van acumulando, ¿sí? Todas las cobranzas que realiza la empresa, y esas cobranzas pueden llegar a ser en cheques, en pesos o en este caso en moneda extranjera también. Pero además muchas veces se usa la misma cuenta para realizar pagos y depósitos bancarios, ¿sí? Con respecto a los depósitos bancarios, yo le quiero comentar, y en este práctico no hace la aclaración, pero sí quiero que lo tengan en cuenta, el tema de los depósitos bancarios. Cuando nosotros hacemos el arqueo de la cuenta de recaudaciones a depositar, podemos encontrar comprobantes de depósitos bancarios y no necesariamente esto quiere decir que el depósito no se haya contabilizado, ¿sí? Esto es muy importante que entiendan esta aclaración. El comprobante de la boleta de depósito puede llegar a estar dentro de la caja, sí, físicamente, pero eso no significa de que ese depósito no esté contabilizado. ¿Por qué? Porque hay otros canales por medio de los cuales el sector contable de una empresa se puede enterar del depósito y por lo tanto ya haberlo contabilizado, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo encuentre acá una boleta de depósito no siempre quiere decir que no esté contabilizado. Yo puedo encontrarla y que luego el práctico me diga o me aclare, ¿sí? De que esto ya está contabilizado en la cuenta bancos, ¿sí? Bien, saliendo de esa aclaración, con respecto a los cheques, tenemos 3 cheques, ¿sí? Fíjense, la fecha de cierre es 31/12 del 2018. Y tengo un cheque de banco francés fechado el 5 de enero del 2019, ¿sí? Si yo tengo la cuenta recaudaciones a depositar, dijimos que vamos a dejar todos aquellos documentos que tengan poder cancelatorio y liquidez similar a lo que es cajas y lo que es efectivo. Un cheque que tiene fecha de vencimiento el 5 de enero del 2019 tiene una fecha muy cercana al cierre, podemos considerarlo dentro del rubro caja y banco porque tiene el poder cancelatorio y la liquidez, digamos, si bien no es exacta la fecha de cierre, pero es muy cercana a la fecha de cierre. Entonces, esos cheques pueden quedar como recaudaciones a depositar, es decir, dentro del rubro caja y banco. El otro cheque, fíjense que dice, el del Banco Macro, dice 31 de marzo del 2019. Ya en este caso, este cheque es un cheque de pago diferido con una fecha bastante superior o bastante diferida, digamos, en cuanto a la fecha de cierre de los estados contables. Si son 3 meses posteriores a la fecha de cierre de los estados contables, por lo tanto, a este cheque nosotros vamos a tener que reclasificarlo. Cuando digo reclasificar, estoy diciendo que lo tenemos que sacar del rubro caja y banco y lo tenemos que clasificar o contabilizar en el rubro créditos, ¿sí? Más concretamente, documentos a cobrar. Y luego tenemos un tercer cheque que dice fechado el 15 de diciembre de 2014, ¿sí? Le puse una fecha así bien exagerada para que ustedes se den cuenta que este cheque está bastante recontra revencido, ¿sí?
Entonces ya al ser una fecha ya tan atrasada, directamente este cheque lo vamos a considerar como incobrable. Obviamente lo tenemos que sacar de recaudaciones a depositar y considerarlo incobrable. Bien, tenemos la aclaración de que los asteriscos con un solo asterisco tienen IVA discriminado y los dos asteriscos se refieren a los dólares que fueron recibidos a $1, ¿sí? Tipo de cambio al cierre, comprador 2,86 y vendedor 2,90. Bien, si fueron recibidos a $1 al momento del arqueo, nosotros consideramos el valor que tenían cuando recibimos estos dólares, ¿sí? Y luego, con posterioridad, lo que vamos a hacer es considerar la diferencia de cambio. Bien, todos los ingresos producidos con anterioridad al 17 de diciembre, fíjense que todo esto empieza el 17 de diciembre, ¿sí? El 17 de diciembre. Todo lo anterior al 17 de diciembre fue depositado y registrado. Es decir, todo lo que tenía en la cuenta recaudaciones depositadas el 17 de diciembre, si era efectivo, se depositó, si era cheque, se depositó, si eran comprobantes de gastos, se rindieron. Y en ese 17 de diciembre todo quedó en cero, ¿sí? O sea, 17 de diciembre la cuenta de recaudación depositar quedó en cero, porque dice fueron depositados y registrados, tanto que las cobranzas realizadas con posterioridad a dicha fecha fueron registradas en la cuenta de recaudación depositar y el detalle es el siguiente. Y todo esto que nosotros tenemos acá es lo que se cobró desde la fecha de 17 de diciembre en adelante hasta la fecha de cierre. Y esta última cobranza de 800 pesos, dice, esta cobranza se efectuó después de realizarse el arqueo. O sea que cuando yo veo el efectivo arqueado acá, esos 800 pesos todavía no estaban en esa caja, ¿sí? O sea que si bien lo vamos a considerar recaudación a depositar, lo vamos a tener que contabilizar después de los ajustes del arqueo. Bien. Tareas a realizar: preparar la hoja del arqueo, proponer los ajustes que correspondan, determinar el saldo de recaudaciones a depositar al cierre y efectuar las observaciones y comentarios que estime pertinentes. Bien. Lo primero que vamos a hacer acá. Creo que era acá. Sí. Bien, trabajo práctico 8, la estrella. Lo primero que hacemos siempre es el detalle de lo que arqueamos, es decir, todo lo que incluye ahí en el práctico el detallecito, ¿sí? Lo vamos a, de alguna manera, resumir en comprobantes arqueados, ¿sí? Ustedes van a hacer la suma, yo la tengo acá. Van a sumar todo... Profe, se sigue viendo el Word, no se ve el Excel. Ah, perdón, sí tengo... Gracias. Tengo que salir y volver a entrar. ¿Profe, usted había subido el Excel? Después, vamos a ver. No le pregunté nada más porque pensé que era. Yo les explico, estos son cálculos como los que hago en el pizarrón, ¿sí? Para subirlo al aula virtual tienen que tener toda una formalidad, estar bien armados, entendible. Además, yo no puedo subir cualquier apunte al aula virtual, ¿sí? Por esa cuestión, digamos, es que no lo subo. Si tengo el tiempo, mando al grupo. Bueno, puede ser, más adelante vemos. De cualquier manera, pretendo que ustedes lo hagan primero, sí, así que después por ahí se los mando. Ok, entonces tenemos acá, ¿cómo hago? Esperen un ratito que quiero sacar. Ahí, bien. Tengo comprobantes arqueados, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Es sumar todo esto, ¿sí? Todo lo que son hasta el recibo honorario del contador en totales, ¿sí? Es decir, todo. Después voy a discriminar lo que es IVA, lo que es neto, ¿sí? Pero en principio sumo todos los comprobantes arqueados, los pesos que tenía, que en este caso son 1929, los dólares que tenía al tipo de cambio de, digamos, el valor recibido, ¿sí? Que en este caso era $1, el valor en que ingresaron al patrimonio, ¿sí? 250 por $1, y los cheques, todos los cheques que haya cobrado, que son los 3. Ustedes van a decir, pero este cheque vencido, ¿cómo puede ser que haya recibido un cheque vencido? Y bueno, es un error, ¿no es cierto? Que puede ser un error del cobrador, o no sé qué situación puede haber pasado, pero se recibió este cheque
desde el 17 de diciembre al cierre se recibió un cheque vencido, ¿sí? Por error de alguien, pero bueno, ahí está. Antes del 17 de diciembre no había nada, o sea que no podemos decir que era un cheque que estaba ahí dando vueltas hace mucho en la empresa. ¿Sí? Es un cheque que se recibió ya con fecha vencida. Se ve que se habrá equivocado, digamos, el cobrador. Bien, entonces tenemos, estamos acá, pesos, dólares y los 3 cheques, ¿sí? 980 que son los 3 cheques, 280, 320 y 380. Entonces decimos que el total arqueado es 9.620. Esto es todo lo que encontré, ¿sí? Eso es lo primero que hago. Después voy a empezar a analizar qué es lo que había. Bueno, acá yo le puse efectivo equivalente, quiere decir que voy a tener en cuenta lo que en principio no es gasto, ¿sí? ¿Qué es lo que sumé ahí? Sumé los pesos, los dólares y los cheques, en principio. Después voy a sumar las recaudaciones, es decir, todas las cobranzas que se hicieron desde el 17 de diciembre hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Si ustedes pueden ver el Profe, ¿los Word. dólares los contabilizó a 2.50 o ya lo hice la conversión? No, les dije, en principio los contabilizamos al valor que ingresaron al patrimonio, ¿sí? Si se hubieran adquirido a 2,50, los contabilizamos a 2,50. En este caso dice que se adquirieron a 1 peso, ¿sí? Después del arqueo, nosotros vamos a hacer la diferencia de cotización, ¿sí? Porque si no, digamos, no podemos conciliar lo que es la cuenta recaudaciones a depositar, que es lo primero que queremos hacer, ¿sí? Se va a mezclar con la diferencia de cambio. O sea, primero yo los contabilizo acá al valor que se recibieron, ¿sí? Y después los ajusto. Entonces, en este efectivo equivalente tenemos estos tres conceptos, ¿sí? Los pesos, los dólares y los cheques, todo, tal cual los recibimos. Porque lo que yo estoy queriendo primero hacer es ver si existe un sobrante o un faltante en esta cuenta de recaudaciones a depositar. Entonces, después voy a sumar, por otro lado, todas las recaudaciones posteriores a la fecha de cierre, desde el 17 de diciembre hasta el 31 de diciembre, excepto los 800 que ingresaron después del arqueo, ¿sí? O sea que voy a sumar 1.850, 1.256, 1.500, 1.815, 1.480, 970 y 1.030, ¿sí? Sumo todo eso. Recaudaciones o cobranzas, podríamos poner acá, desde el 17 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Y por otro lado, los gastos, ¿sí? Voy a considerar todos estos gastos desde el 17 de diciembre hasta el 31 de diciembre, que son estos mismos que había sumado acá, ¿sí? La totalidad de gastos. Es decir, todo lo que salió de caja. Podemos decir acá entradas a caja y salidas de caja, ¿sí? Entradas a caja desde el 17 de diciembre y salidas de caja desde el 17 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Entonces, decimos, la diferencia entre estos dos es lo que debería haber en la cuenta de recaudaciones a depositar. O sea, yo habiendo cobrado esto y habiendo pagado esto, en recaudaciones a depositar me deberían quedar 3.440. Ahora, yo veo cuánto es lo que me queda, que es lo primero que sumé acá, 3.159, efectivo, dólares y cheques, ¿sí? 3.159, y puedo detectar que existe un faltante de 281 pesos con respecto a lo que debería haber, que es esto, ¿sí? Comparándolo con lo que encontré en el arqueo de saldo de disponibilidades, ¿sí? La diferencia entre esta operatoria, ¿no es cierto? La entrada y la salida me da 3.440 y efectivo y dólares, que es lo que habíamos contabilizado acá, ¿sí? Efectivo, dólares y documentos, la diferencia entre estos dos me da 281, que sería un faltante de caja. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna consulta? Esta es la parte que hago pausa para consultas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, se entiende. Más espacio, no, profe. ¿Más espacio? Porque entre el Bueno. pasa de celdas se pierde, pero. Y Nacho escribió en el chat. Nacho, ¿puede explicar de nuevo lo de efectivo equivalente? Bueno, voy de nuevo a un repasito. Bien, estamos de nuevo acá.
Lo primero que hacemos entonces es sumamos el total de lo que encontramos, ¿sí? Todos los comprobantes, que es la suma de todo esto, ¿sí? En totales. Los pesos que encontramos, los dólares que encontramos, a su valor de cotización de ingreso al patrimonio, es decir, a la cotización que me los entregaron a mí, a la empresa, perdón, y la totalidad de los cheques, ¿sí? Yo sumo todo eso, es el total arqueado. Después vemos qué es lo que es efectivo y equivalente, ¿sí? En principio, que son pesos, dólares y cheques, es decir, todo lo que no es gasto, ¿sí? De lo que encontramos acá, menos los gastos, vamos a sumar solamente lo que es equivalente a efectivo, es decir, lo que en principio tendría poder cancelatorio y liquidez igual que el efectivo. ¿Por qué digo en principio? Porque después vamos a sacar lo que no corresponde, como el caso del cheque de ese vencido. Entonces, en principio tenemos efectivo y equivalente este monto, 3.159. Estas, vamos a cambiarle acá el nombre para que ustedes lo entiendan mejor, son entradas o ingreso, entradas, vamos a poner entradas a caja. ¿Sí? Lo que se cobró desde el 17 de diciembre hasta el 31 de diciembre, menos los últimos 800. ¿Sí? O sea, ese último 800 pesos no lo vamos a sumar porque se está después del arqueo. Por eso lo puse acá en amarillo como para recordarlo después. ¿Sí? Bien. Entonces, en las entradas a caja sumamos todas las cobranzas, sería posteriores al 17 de diciembre y hasta el 31 de diciembre. Y acá tenemos todos los gastos, que eran estos, ¿sí? Que es la sumatoria de todos estos gastos. ¿Está? Gastos, vamos a ponerle acá salidas de caja. ¿Sí? Desde el 17 de diciembre al 31 de diciembre. La diferencia entre los dos, entre estos dos, ¿sí? Me da 3.440. Fíjense, yo le pongo ahí la celda para que se vea, ¿sí? Más 13 menos 14, ¿sí? Me da 3.440. Esto es lo que debería haber en caja, ¿sí? Debería encontrar en caja, en efectivos y equivalentes, 3.440. Ahora, ¿cuánto es lo que tengo en efectivos y equivalentes? 3.159. No tengo 3.440 como debería tener. Entonces yo determino, una vez más por diferencia, ¿sí? Que hay un faltante de 281 pesos, ¿sí? Entre lo que debería haber en caja y lo que efectivamente encontré en el arqueo como efectivo y equivalente, ¿sí? ¿Ahora se entendió? ¿Quedó mejor? ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Bien, con respecto a los gastos, yo que hice acá, hice la discriminación de aquellos conceptos que tenían el IVA, ¿sí? Para contabilizar, llevarlo al asiento, ¿no? Separar aquellos puntos que tenían el asterisco, ¿sí? Como este y este, ¿sí? Sacarles el IVA, netearlos, ¿sí? Para poder contabilizarlo. En este caso, yo hice un detalle de gastos, o sea, hice un asiento de gastos generalizados, ¿sí? Ustedes acá donde dice detalle de gastos, van a poner cada uno de los gastos. Limpieza, anticipo de impuesto a las ganancias, viáticos, ¿sí? O sea, ustedes van a poner todos los gastos que correspondan según su propio criterio, ahí les dejo a libertad. Yo acá lo puse en total porque no me quiero extender mucho con eso. Y después, por supuesto, el IVA crédito fiscal y lo sacamos de recaudaciones a depositar. ¿Qué es lo que sacamos de recaudaciones a depositar? Este primer valor que habíamos determinado acá como comprobantes de gastos arqueados y demás, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre el tema de los depósitos bancarios. Como acá el práctico no me dice nada, yo todo depósito, como por ejemplo este depósito Banco Nación Caja Ahorro, entiendo como una salida de caja no contabilizada. Pero ojo porque a pesar de estar el depósito, esto puede llegar a estar contabilizado, ¿sí? En este caso no dice nada el práctico, por eso consideramos que no está contabilizado. Entonces, cuando acá en este detalle de gasto yo tenga boleta de depósito, ¿sí? Que voy a contabilizar banco,
¿sí? Banco, en este caso Banco Nación, Caja Ahorro. En el detalle de gastos. El IVA crédito fiscal y a recaudación a depositar. De esta manera limpiamos, ¿sí?, la caja de todo lo que contenía como gastos y depósitos. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer con la moneda extranjera? Voy a sacar la moneda extranjera de la cuenta recaudaciones a depositar, ¿sí? Contabilizo moneda extranjera 250 a recaudaciones a depositar. Y después de que la saco por el valor que tenía en el patrimonio, recién ahí voy a contabilizar la diferencia de cambio, ¿sí? Es decir, recién ahí voy a hacer el ajuste por la cotización. Que bueno, después hacen ustedes el cálculo, ¿sí? Pero en el Word, me voy a pasar al Word, ustedes no lo van a ver, pero en el Word decía que se había recibido a 1 peso y al cierre teníamos tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor. ¿Qué cotización utilizamos? ¿Comprador o vendedor para activos? Comprador. Tipo de cambio comprador. Bien, comprador. Entonces, a 2,86 vamos a hacer el ajuste para esos $250, ¿sí? Bueno, entonces, hacemos el ajuste de los 465 pesos, nos queda como diferencia de cambio. Pero recuerden siempre que sacamos, a ver, me esperan un ratito, por favor. Bueno, cuando se termine el tiempo volvemos a conectarnos, ¿sí? Estamos acá. Les decía, primero lo sacamos a moneda extranjera por el mismo valor que estaba y después ajustamos. Ustedes me podrán preguntar, si alguno me quiere preguntar, ¿lo puedo dejar en recaudación a depositar? Sí lo puedo dejar en recaudación a depositar, dependiendo siempre de la intención que tenga la empresa con esta moneda extranjera, ¿sí? Si la intención de la empresa es liquidar esta moneda extranjera en breve, digamos, o sea, convertirla en efectivo en moneda local, lo puedo dejar en recaudación a depositar. Ahora, si la empresa la va a mantener, ¿sí?, como inversión, entonces lo dejo, sí o sí lo tengo que sacar y dejarlo como moneda extranjera, ya sea dependiendo otra vez de la política de la empresa, dentro de caja y banco o ya en el rubro de inversiones, ¿sí? Pero yo prefiero, digamos, a los efectos del práctico, que ustedes saquen, ¿sí?, la moneda extranjera a otra cuenta diferente para que se entienda que después hacemos la diferencia de cotización una vez que ya limpiamos, por así decirlo, la caja. Bueno, acá contabilizamos el faltante de caja que ya habíamos determinado por 281 y vamos a ver qué pasaba con estos 3 cheques, ¿sí? Habíamos dicho que este, con fecha de 15 de diciembre de 2014 por 380, directamente lo consideramos incobrable porque ya tiene una fecha, digamos, muy atrasada. Entonces vamos a contabilizar directamente incobrables a recaudaciones a depositar por el importe de este cheque. Ahora bien, si la empresa me dice, no, ese cheque yo le voy a pedir al deudor por venta que me lo cambie, que hubo un error, lo que sea, y lo voy a recuperar, bueno, después entonces volveremos a ajustar este asiento. Pero en principio nosotros tenemos que actuar en función a lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos como evidencia es un cheque vencido y nosotros lo consideramos como incobrable. Si después la empresa ejecuta acciones, ¿no es cierto?, para cobrar o cambiar ese cheque, entonces podemos volver a reajustar este asiento. Bien, ese era este cheque, ¿sí? Ahora, vamos a ver el cheque de pago diferido. Dijimos que al ser fecha de marzo ya lo tenemos que reclasificar como documentos a cobrar, ¿sí? Documentos a cobrar en el rubro créditos a recaudaciones a depositar por 320, ¿sí? Y por último, vamos a contabilizar esa última entrada que se había producido en fecha de cierre, ¿sí?, pero después del arqueo, porque esta, digamos, no está contabilizada en el mayor ni en el arqueo,
porque se cobró, digamos, con posterioridad. Entonces, lo último que vamos a hacer es debitar recaudaciones a depositar a deudores por venta, suponiendo que es una cobranza. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda acá? Nos queda mayorizar la cuenta. Vamos a mayorizar la cuenta de recaudaciones a depositar, ¿sí? Dijimos que lo que tenía contabilizado, me dice que la conexión es inestable. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, pero se le escucha bien. Sí, a veces parece que se traba. Porque me apareció un cartel ahí que la conexión es inestable. Bueno, les decía, lo último que nos queda es mayorizar, pero no me voy a detener en eso, quiero avanzar un poquito más con banco, ¿sí? Entonces después ustedes lo último que tienen que hacer es hacer el mayor, que el mayor, en definitiva, lo que tienen que llegar es al saldo que les tiene que quedar, ¿sí? En el mayor es lo que quedó de efectivo, ¿sí? Y un solo cheque, que es el cheque que podemos dejar como recaudaciones a depositar, ¿sí? Tanto moneda extranjera, sacamos el faltante de caja, contabilizamos los 800 pesos que ingresaron después, ¿sí? Entonces le tiene que quedar el efectivo que estaba arqueado más 800 pesos y más el cheque que estaba permitido dejar en caja de banco. Eso es lo que les tiene que quedar el mayor, ¿sí? Ustedes lo hacen y comprueban de que les quede eso, ¿sí? Después, en todo caso, lo podemos ver por WhatsApp, si no les sale, lo volvemos a hacer ahí un ratito en el WhatsApp para cerrar ese punto, porque me está quedando menos de un minuto y quiero que cuando empecemos los próximos 40 minutos, entrar con bancos, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagan es que vamos a abrir el PowerPoint, ¿sí? Desde la filmina 1415, ¿sí? Y quiero que tengan a mano el práctico, ya le voy a decir cuál es el que viene, el práctico número 9, ¿sí? Que es una... Continuamos entonces, vamos a seguir un poquito con el PowerPoint. Bien. Habíamos visto hasta acá, ¿sí? Fondos fijos, que es lo que empezamos a ver los prácticos. Valores depositarios es lo que vimos recién. Profe, no se ve la pantalla. La vamos a usar nomás. Ahí vamos de nuevo. Ahí. Ahora Me parece que sí. está nombrando. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Les pido que silencien sus micrófonos, porque yo ya me olvidé de hacerlo. Ok, entonces, valores depositarios es lo que vimos recién, ¿sí? Dice, no debemos incluir los cheques de pago diferido, pues estos constituyen un crédito por tratarse de valores con menor grado de liquidez, que es lo que hicimos recién, sacar, ¿no es cierto?, todo lo que es documentos a cobrar. Por lo que solo exponemos dentro de caja de banco los cheques correspondientes a los primeros días posteriores al cierre. Debemos cotejar que el saldo contable coincida con el arqueado oportunamente y verificar la acreditación de los mismos en los extractos bancarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Todo eso que se contabilizó como depósitos bancarios, a su vez tenemos que cotejar, luego cuando veamos banco, de que eso efectivamente haya ingresado, ¿sí?, al banco. Bien, en cuanto a moneda extranjera, se expone dentro del rubro que corresponda de acuerdo a su origen, ¿sí? Se evalúa al tipo de cambio vigente al cierre, activo, comprador, pasivo, vendedor. El tipo de cambio se obtiene en la cotización del primer día hábil siguiente al cierre de ejercicio que estamos analizando. Bueno, esto es una política, digamos, que estaba fijada y continúa vigente, si bien nosotros podemos definir el tipo de cambio exacto a la fecha de cierre, pero bueno, esto está establecido que tiene que ser así, ¿sí? Que es el tipo de cambio del primer día hábil siguiente al cierre de ejercicio. Es decir, que si cerramos 31 de diciembre, la cotización va a ser ya el 2 de enero, ¿sí? Porque el 1 de enero es feriado.
La cantidad se habrá confirmado previamente en función del arqueo, o sea, cuando hicimos el arqueo contabilizamos cuántos dólares había, y todos los saldos de monedas extranjeras deben ser informados mediante nota, el tipo de cambio utilizado y el total en pesos según la ley de sociedades. Bueno. Bancos. Vamos a esta parte que es lo que me importa seguir ahora con la práctica. En cuanto a los procedimientos típicos de auditoría para el rubro bancos, ¿sí? Tenemos siempre las afirmaciones contenidas, existencia y propiedad, evaluación, exposición, ¿sí? Existencia y propiedad vamos a ver, y vamos a ver junto integridad, ¿sí? Aunque no está mencionado. ¿Cómo vamos a auditar o qué procedimientos vamos a utilizar para el rubro bancos? Confirmaciones directas de saldos. Confirmaciones directas de saldo denominamos circularizaciones, sí, en este caso van a ser a los bancos, circularizaciones a los bancos. Revisión de la conciliación bancaria, es otro procedimiento. Verificación de los depósitos posteriores, esto está en la parte de los procedimientos en hechos posteriores al cierre. Y el corte de la documentación referida, sí, a bancos, y el corte de las chequeras. Bien, más adelante vamos a ver en detalle cada una de estas. Para la parte de evaluación, lo único que puede llegar a diferir con respecto a la cotización al cierre es todo lo que sea en moneda extranjera, ¿sí? Ya sea que tenga saldos bancarios en moneda extranjera o tenga la moneda extranjera como vimos recién. Y en cuanto a la exposición, verificar la inclusión en nota de la existencia de restricciones, ¿sí? Como algún tipo de cláusulas especiales o condiciones resolutorias, esto es por lo general las cuentas, y reclasificar los saldos acreedores en cuentas corrientes bancarias, ¿sí? ¿Qué son los saldos acreedores en cuentas corrientes bancarias? Son adelantos en descubierto, ¿sí? Lo que se dice normalmente como el sobregiro o el estar en rojo, ¿sí? Que se dice cuando el banco está en rojo, es decir que se gastó o se emitieron cheques por sobre, digamos, lo que se tenía en caja, ¿sí? O sea que hubo un sobregiro. En este caso, cuando al cierre nos encontramos en esta situación de sobregiro o giro en descubierto o saldo en rojo, lo que tenemos que hacer es sacar ese saldo acreedor de caja y banco y contabilizarlo como, dice ahí, como un préstamo bancario, ¿sí? Aunque sea por unos días, pues nosotros decimos, no, luego el día 5 de enero eso ya se depositó y ya el saldo quedó bien. De cualquier manera, al cierre eso tiene que figurar como un pasivo, ¿sí? No podemos dejar en el activo, en la cuenta caja y banco, un saldo acreedor, ¿sí? Porque justamente no cumple con las condiciones que dijimos de liquidez y poder cancelatorio. Bueno, ¿cómo es el tema de las confirmaciones directas de saldo? Esto nosotros normalmente las llamamos circularizaciones, ¿sí? En cuanto a la circularización, nosotros somos acá el auditor, ¿sí? Tenemos la empresa auditada y tenemos el banco. Estas son las tres personas que intervienen en la circularización. Bien, vemos acá que el auditor va a solicitar a la empresa que prepare y firme las cartas para realizar la confirmación directa. Sin embargo, es el auditor el que elige el tipo de confirmación y la redacta de acuerdo a cómo quiere recibir la respuesta, ¿sí? Y qué puntos va a incluir. Lo que hace, digamos, es la edición de las cartas y le pide a la empresa que las imprima en papel membretado de la empresa y que las firme, ¿sí? Luego la empresa le devuelve esas cartas al auditor y el auditor es el que se encarga de enviarlas al banco, ¿sí? Solicitándole al banco de que la respuesta sea directa al domicilio del auditor, ¿sí? Es una confirmación de tipo ciega. Después cuando veamos circularizaciones vamos a ver los tres tipos de confirmaciones. Pero tipo ciega quiere decir que el auditor o la empresa firmante no le otorga ningún tipo de monto al banco, sino que espera que el banco le dé los saldos pertinentes. Tiene que estar firmada por funcionarios que tengan la firma autorizada en el banco, ¿sí? O sea, si en esta empresa el que firma es el gerente,
El que firma los cheques es el que tiene la firma autorizada en el banco, ¿sí? Si nos firma otra persona, no nos va a servir porque el banco no reconoce o no tiene ese banco de firmas. Incluir no solo los saldos de las cuentas corrientes, sino todas las operaciones concertadas con el banco. ¿Qué quiere decir esto? Si bien nosotros podemos estar realizando la auditoría de la cuenta corriente bancaria, vamos a solicitarle al banco que nos indique todos los productos bancarios que tiene con el cliente, que es la empresa auditada, ¿sí? O sea, es decir, si tiene caja ahorro en pesos, cuenta corriente, si tiene adelanto en descubierto, si tiene autorización para venta de cheques o descuento de documentos, si tiene algún tipo de préstamo, si tiene plazos fijos, ¿sí? Todos los productos que la empresa tenga con el banco. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque no vamos a estar haciendo una circularización cada vez que pasamos de rubro a rubro. Si yo hago el rubro caja y banco y mando una circularización al banco y después cuando llego a inversiones mando otra circularización al banco, eso es poco serio, ¿sí? Entonces ya cuando mandamos la circularización, le pedimos al banco que incluya en la respuesta todos los productos que tiene habilitado el cliente, que en este caso es la empresa auditada, con el banco, ¿sí? Inclusive aquellos que no estén otorgados, como por ejemplo, el banco puede decir, bueno, tiene acordado un préstamo a sola firma, por tanto, pero a la fecha de cierre, ese préstamo, digamos, o sea, está en cero, no lo utilizó, no utilizó esa opción, ¿sí? Bueno, y le solicitamos la confirmación directa al auditor, es decir, que la respuesta del banco venga directamente al domicilio del auditor, y esto es para evitar de que en la empresa puedan haber pérdidas, ¿sí? O de alguna manera lleguen esas respuestas y no se las entreguen luego al auditor. Bueno, con respecto a las conciliaciones bancarias, ese era el primer punto acá, ¿sí? Confirmaciones directas de saldo es lo que vimos recién, y ahora vamos a ver la revisión de las conciliaciones bancarias. Usualmente el saldo del resumen bancario y el saldo de la cuenta en el mayor de la empresa no coinciden. Y esto es debido a que... quiero separar esa... Debido a los diferentes momentos en que se contabilizan los movimientos en la empresa y en el banco, ¿sí? Es decir, la empresa tiene una contabilidad, el banco tiene otra contabilidad, y el momento en que cada una de ellos realizan las registraciones contables pueden ser diferentes, ¿sí? También puede ser causa de diferencias los errores que uno u otro, o sea, ya tanto la empresa como el banco, cometan en sus registros. Y las conciliaciones bancarias nos permiten determinar las causas de las diferencias entre los saldos, usualmente denominadas partidas conciliatorias. ¿Qué es esto entonces de las conciliaciones bancarias? Nosotros decimos que entre la contabilidad de la empresa y la contabilidad del banco hay diferencias. Esas diferencias se denominan partidas conciliatorias. Esas partidas conciliatorias, ahora vamos a ver que pueden ser permanentes o transitorias, ¿sí? Ya lo habíamos visto un poco esto en contabilidad, pero vale el repaso. Lo que nosotros como auditores tenemos que asegurarnos es que esta conciliación bancaria, que es un procedimiento de control interno de la empresa y realizado por la empresa, que la conciliación bancaria a fecha de cierre esté correcta y solo contenga partidas conciliatorias transitorias, ¿sí? Las partidas conciliatorias permanentes, si encontramos que existen en la conciliación bancaria a fecha de cierre partidas conciliatorias permanentes, las tenemos que contabilizar. Es decir, a la fecha de cierre no pueden quedar partidas conciliatorias permanentes, solamente las transitorias van a quedar, ¿sí? Bien. Las partidas conciliatorias, dijimos, se dividen en dos tipos: transitorias, aquellas que se solucionan con el menor paso del tiempo, y definitivas o permanentes. Vamos a ponerla acá, permanentes, que es la que usamos nosotros. Permanentes son aquellas que no cambian por el paso de tiempo. Por ejemplo, cheques rechazados, depósitos no contabilizados por la compañía, cheques emitidos por la sociedad y aún no entregados a proveedores, ¿sí? Es decir, son partidas que no se van a ajustar con el mero transcurso del tiempo. Una de las dos partes las tiene que contabilizar, o la empresa o el banco, ¿sí? También están acá todo lo que sean gastos, impuestos, ¿sí? Todo lo que sean
comisiones que nos cobra el banco van a estar también acá en estas partidas permanentes. Las primeras no se ajustan, ¿sí? Las transitorias, en tanto que las segundas siempre se ajustan, ¿sí? Siempre las tenemos que ajustar. Hay algunos casos en que los va a ajustar el banco, no necesariamente la va a ajustar la empresa, pero uno de los dos lo tiene que corregir. ¿Cuáles son partidas transitorias? Y esto, a ver, yo sé que parece de primer grado más que de primer año y menos de último año de contador, pero se los hice así porque veo que después llegan a los parciales y a los finales y parece que no se acuerdan. Entonces con este cuadrito capaz que se acuerdan un poco más. ¿Cuáles son partidas conciliatorias transitorias? Tenemos depósitos en tránsito, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Fueron registrados por la empresa? Sí. ¿Cuándo realiza la contabilidad la empresa de un depósito? ¿Cuándo lo efectúa? O sea, si yo me voy el 30 de diciembre al banco y realizo el depósito, normalmente el 30 de diciembre contabilicé, ¿sí? El ingreso a caja, perdón, el ingreso a banco y la salida de caja, ¿sí? Entonces, la empresa lo tiene contabilizado y el banco aún no lo tiene contabilizado. ¿Cuándo lo va a contabilizar el banco? Cuando haya, en primer lugar, depende de la forma, ¿no es cierto?, que ese efectivo haya ingresado, ¿sí? Si fue por cajero automático, o por cajero humano, por transferencia de tercero, etc. Y por lo general, el banco tiene entre 24 y 48 horas para contabilizar ese ingreso a la caja, ya sea cuenta corriente o caja de ahorro. Los cheques pendientes también son contabilizados por la empresa y no contabilizados por el banco. ¿Qué son cheques pendientes? Son los cheques que la empresa entregó para el pago a proveedores, ¿sí? Para el pago de gastos, y que la empresa contabilizó en el mismo momento en que registró el pago. Por ejemplo, que la empresa haya hecho, no sé, proveedores a banco cuando entregó un cheque común, digamos, no diferido, no de pago diferido. Pues si pago con cheque de pago diferido, debería contabilizar documentos a pagar. Entonces, en ese caso, la empresa contabilizó la salida de banco al mismo momento que entregó el cheque. Pero el banco recién va a contabilizar cuando ese cheque ingrese a cobranza del banco, ¿sí? Y las notas de débito y crédito bancarias, que pueden ser por impuestos, por comisiones, por devoluciones, etcétera, es el banco quien las contabiliza inmediatamente, mientras que la empresa las va a contabilizar ¿cuándo? Recién cuando recibe el extracto, exactamente. Entonces, lo que tenemos que ver a fecha de cierre es que estas partidas conciliatorias transitorias, ¿sí?, que son estas dos primeras en las cuales la empresa contabilizó, pero el banco aún no contabilizó, son las únicas que me van a quedar como partidas pendientes, ¿sí? Mientras que las que son nota de débito y nota de crédito bancarias, si el banco ya las tiene contabilizado, aunque el extracto me llegue con fecha posterior al cierre, si fueron ya sea debitadas o acreditadas en el ejercicio que estamos auditando, nosotros las tenemos que contabilizar. ¿Sí? La conciliación bancaria como herramienta de control. Para que las conciliaciones bancarias puedan ser utilizadas por la sociedad como herramienta de control, es preciso que sean efectuadas por personal ajeno a los fondos, que los extractos bancarios deberían ser recibidos por personal ajeno a los fondos, que sean efectuadas periódicamente, ¿sí? O sea, que sea un procedimiento usual, ¿no? Las partidas pendientes deben ser analizadas, investigadas y depuradas, o sea, no solamente quedan como partidas conciliatorias, sino que mes a mes esto se hace y se analiza y se corrige. Y la conciliación debe ser supervisada por un funcionario superior. O sea, esto es lo que vamos a ver nosotros si funciona la conciliación bancaria como herramienta de control. Luego nosotros vamos a hacer lo que le decimos reconciliación bancaria o revisión de las conciliaciones bancarias, ¿sí? Una cuestión de abreviar un poco, le decimos reconciliación, pero en realidad es una revisión de las conciliaciones bancarias. El auditor revisa las conciliaciones bancarias en dos momentos de su trabajo y con objetivos diferentes. Como prueba de cumplimiento, ¿sí?, de las actividades de control del ente, si se efectúan adecuadamente, representan para el auditor un punto fuerte de control.
Y como prueba sustantiva, ¿cuáles eran las pruebas sustantivas? Las de validación de saldos al cierre. El objetivo es validar los saldos de las cuentas bancarias a través del análisis de las partidas pendientes. O sea, esta la hacemos en la primera etapa, donde estamos viendo la planificación, y esta segunda la vamos a hacer ya en los procedimientos de auditoría propiamente dicho, durante la auditoría, para determinar el saldo final de la cuenta banco, ¿sí? Ya como prueba sustantiva para validar el saldo al cierre. Entonces vemos acá los dos momentos en los que hacemos esta revisión de las conciliaciones bancarias. Lo que quiero que entiendan es que nosotros no hacemos la conciliación bancaria como auditores, ¿sí? Si bien el primer ejercicio que vamos a hacer es hacer una conciliación bancaria, es nada más que a los efectos del repaso. Pero el auditor no hace la conciliación bancaria, el auditor revisa que la conciliación bancaria esté correcta y que las partidas conciliatorias que queden sean solamente las transitorias. Perdón, permiso. Bueno, así como hicimos en el arqueo de caja, tenemos en el programa de trabajo de la reconciliación bancaria la parte previa a la reconciliación bancaria, ¿sí? Que es preguntar a la persona que realiza el trabajo de qué manera se recibe el resumen bancario, de qué manera se recibe toda la otra documentación de respaldo, llámese boletas de depósito, ¿sí? O de extracciones. Cómo se realiza el proceso de conciliación, de qué forma se tratan e informan las partidas conciliatorias inusuales, es decir, qué hace la persona encargada cuando encuentra partidas conciliatorias que no son normales, digamos, que no son las típicas depósitos o depósitos de cheques o cheques entregados, ¿sí? Examinar una muestra de las conciliaciones terminadas y los documentos de respaldo y verificar el corte de chequera realizado en el arqueo. El corte de documentación es otro punto que vamos a ver más adelante. En este caso, con respecto a banco, el corte de documentación se refiere a las chequeras, ¿sí? Lo que hacemos, vuelvo a repasar, es anotar cuál es el último cheque emitido por la empresa a fecha de cierre y cuál es el primero que figura en blanco, ¿sí? Entonces, con la verificación del corte de chequera, también ya tenemos, digamos, anotado previamente a la reconciliación bancaria cuál es el último cheque que se emitió con fecha de cierre de los estados contables. O hasta la fecha de cierre. Luego de la reconciliación, lo que vamos a hacer es proponer los asientos ajustes necesarios y plantear nuevamente la conciliación teniendo en cuenta dichos ajustes. Si nosotros hacemos la reconciliación bancaria antes de ajustes, después hacemos los ajustes, solicitamos a la empresa, o bien hacemos nosotros para que nos quede como papel de trabajo, una nueva conciliación posterior a los ajustes, en donde solamente van a quedar las partidas conciliatorias transitorias, ¿sí? Ya en esa nueva conciliación que nosotros hacemos, no tiene que existir ningún tipo de partida conciliatoria permanente porque esas se supone que ya las ajustamos todas. ¿Cuál es el objetivo de las reconciliaciones bancarias? Obtener una conclusión sobre la validez de los saldos bancarios, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Pasos a seguir. Vamos a tomar el saldo según banco. ¿De dónde sacamos el saldo según banco? Del extracto bancario. El extracto. Bien. Lo comprueba con el extracto bancario y con la confirmación directa que ya obtuvimos en el primer paso, ¿sí? O sea, antes de la reconciliación hicimos la circularización. Entonces vamos a tener el extracto bancario y la respuesta de la circularización, que es el primer paso para determinar el saldo según banco. Luego tenemos las partidas pendientes en banco, ¿sí? Vamos a analizar la razonabilidad de estas partidas en cuanto a su antigüedad, su monto y su concepto. Verificar débitos o créditos en extractos bancarios posteriores, ¿sí? Las que sean partidas pendientes en bancos. Ahora, las partidas pendientes en libros, vamos a verificar los gastos bancarios debitados y otros créditos efectuados por el banco y no contabilizados por la empresa. Y el saldo según libro lo vamos a cotejar con el mayor general. El auditor deberá determinar la razonabilidad de las diferencias sin que estas necesariamente deban ser objeto de ajustes contables. Es decir, no es correcto que nosotros
y menos como auditores, tengamos que llegar necesariamente al mismo saldo que tiene el banco a la fecha de cierre, ¿sí? Porque esto es muy normal de que cuando hacemos la contabilidad queremos que figure en la contabilidad exactamente el mismo monto que figura en el banco. Y esto no es así, porque estas partidas conciliatorias transitorias son normales y tienen su razón de ser, ¿sí? O sea que no forcemos los ajustes para que nos quede exactamente lo mismo que en el extracto bancario, ¿sí? Lo que tenemos que analizar es la razonabilidad de las diferencias. Yo tengo que poder decir, sí, hay una diferencia porque hay un cheque emitido por la empresa, entregado al proveedor, pero el proveedor todavía no se presentó a cobrar. Entonces es una diferencia razonable. Sí, hay un depósito con fecha cercana al cierre que la empresa ya había contabilizado, pero el banco todavía no acreditó en la cuenta de la empresa. Entonces esa es una diferencia razonable, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que determinar, que esas diferencias sean razonables. Pero además, y esto viene con el próximo punto, tenemos que verificar lo que pasa en hechos posteriores al cierre, ¿sí? A ver, vuelvo un poquito para atrás. Al principio, acá, ¿sí? Verificación de los depósitos posteriores. Esto es en hechos posteriores al cierre. Yo voy a decir, había un depósito de fecha 30 de diciembre, ¿sí? Que todavía no se había acreditado en el banco. Bueno, perfecto. ¿Es una partida conciliatoria razonable? Sí, es una partida conciliatoria razonable. Pero luego me voy al extracto bancario de enero, ¿sí? Ya trabajando con hechos posteriores al cierre, me voy al extracto bancario de enero y en el extracto bancario de enero tengo que ver que ese depósito haya entrado, no sé, el 5 de enero, ¿sí? 2 de enero, el 3 de enero, pero que haya entrado. Bien, o sea, me voy a asegurar esos depósitos posteriores, ¿sí? Y lo mismo con los cheques pendientes de cobro, ¿sí? Si yo emití un cheque, lo entregué oportunamente al proveedor antes de la fecha de cierre, es decir, que el pago es o corresponde al ejercicio, tengo que verificar luego de que ese cheque, que era partida conciliatoria, en los meses de enero y hasta febrero haya ingresado en algún momento, ¿sí? O sea que tenemos que verificar qué es lo que pasó con posterioridad. Bien, obtener los resúmenes bancarios, cheques pagados, boletas de depósitos o transferencias y otras notas de débito o de crédito bancaria y realizar lo siguiente. Asegurarse de que la información de respaldo obtenida es completa, controlar los fondos en tránsito para asegurarse de que el ente no ha recibido después de la fecha de corte, comparar los cheques pagados por el banco en el resumen bancario posterior, lo que le decía recién, investigar los cheques que permanecen pendientes durante un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? O sea, si la empresa emitió un cheque y ese cheque no entró en enero, no entró en febrero, ya bueno, hay que ver qué pasó con ese cheque porque ya es un periodo prolongado, obviamente después del vencimiento, ¿no? Bueno, esto ya no. Bien. Hasta acá con la parte de reconciliación bancaria. Vamos a hacer el práctico cortito antes que se nos termine la hora. Vamos al siguiente práctico. Bien, tenemos, este es el práctico número 9, la empresa CCSA. ¿Lo tienen a mano? Sí, profe. Sí, pero Bueno. En este práctico vamos a ver lo que es una conciliación bancaria muy sencilla, muy chiquitita, ¿sí? Solamente a los efectos de volver a mirar lo que era una conciliación bancaria, pues yo sé que ustedes ya se olvidaron de todo lo que vieron en Contabilidad 3. Bien. Entonces, vemos por un lado el libro mayor. ¿Ven acá? Mayor quiere decir que esta es la contabilidad de la empresa. Libro mayor de la cuenta Banco Galicia de la empresa CCA. Esto es lo que nosotros tenemos contabilizado en la empresa. 30 del 6, el saldo, 2.670. Tenemos un depósito en efectivo de 5.400. Tenemos un cheque 711 entregado a un proveedor. Tenemos otro cheque 712 que se pagó SAMSA. Tenemos un depósito a 48 horas de 6.000.
Tenemos otro cheque para pagar DGI, un cheque 715 que está anulado, por lo tanto no tiene importe. Tenemos el cheque 716 entregado a un proveedor y un cheque 717 a EMSA y un depósito de 3.500. Y eso nos da, desde el 30 al 6, que fue el último mes, a la fecha de cierre, que es el 31 del 7, 4.900 pesos a fecha de cierre según el mayor de la empresa. Luego tenemos el extracto bancario por el mismo periodo, ¿sí? Tenemos el saldo. Fíjense, yo les decía en contabilidad, no sé si se acuerdan, que siempre tenemos que mirar primero el saldo al inicio. En la contabilidad era 2.670 y en el banco 3.870. ¿Qué quiere decir? A ver, los escucho a ustedes. ¿Qué quiere decir cuando en el inicio no me coinciden los saldos? Puede ser que haya una diferencia temporal, que sea algún cheque registrado por la empresa que nos haya sido todavía debitado por el banco. Cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Siempre que existan partidas conciliatorias transitorias de un ejercicio o de un mes, en este caso, a otro mes, es lo que me va a generar la diferencia en el saldo de inicio. O sea que si yo tengo una diferencia entre este saldo de inicio y este saldo de inicio, quiere decir que hay una partida conciliatoria que quedó de la última conciliación, ¿sí? O sea, en la última conciliación yo tuve una partida conciliatoria por una o varias, ¿no? Por esa diferencia, ¿sí? La diferencia Deberíamos tener el informe de qué es lo que de la conciliación del periodo anterior para ver el saldo que estuviera conciliado. En este caso sería el cheque 7 de 10, ese que está ahí abajo, 1.200. Ok, porque como no tenemos la información del periodo anterior, lo que vamos a hacer es sacar la diferencia y tratar de buscarla nomás. ¿Sí? En este caso, la diferencia entre 3.870 y 2.670, ¿cuánto es? 1.200. 1.200. ¿Y dónde están esos 1.200? 710. Y es el cheque 710. Exactamente, este cheque 710. Está bastante fácil, ¿no? Porque vemos que acá se igualan los saldos. Y acá sí me queda 2.670 como tenía en el inicio de mi contabilidad. ¿Qué quiere decir en este caso? Que este cheque había quedado como partida conciliatoria en el mes 6, ¿sí? Y ahora ingresó al extracto bancario en el mes 7. Ok. O sea que esta es partida conciliatoria del mes anterior. Con esta no vamos a hacer nada. Ahora después tenemos una nota de crédito por 4.500 pesos. ¿A qué corresponde esa nota de crédito por 4.500 pesos? ¿Qué es No una es el nota de depósito, crédito? pero hay una inversión ahí, con el depósito en efectivo de 5.400. Alguno de los dos cometió el error. Exactamente. Nosotros tenemos que verificar la fecha. ¿Qué significa una nota de crédito? Una nota de crédito en el banco significa un ingreso de dinero, ¿sí? Ya sea por un depósito propio o de tercero. Vemos entonces fecha cercana al 15 del 7 y tenemos este depósito en efectivo la misma fecha, 15 del 7. Solo que en este caso, como bien decía el compañero, tenemos una diferencia en los montos, ¿sí? Por un error de tipeo, uno de los dos, ya sea el banco o la empresa, se equivocó. Después eso vamos a analizar quién se equivocó. Después tenemos otra nota de crédito el 24 de julio. Entonces vamos a buscar fecha cercana al 24 de julio. Tenemos este otro depósito de 6.000. Ese sí está correcto. En principio tenemos un error acá con este primer depósito y este está correcto. Y después vamos a conciliar los cheques, ¿sí? Cheque 712 y el 714 ya ingresaron. El cheque 710 dijimos que era el ejercicio anterior. El 12 y el 14 ingresaron. ¿Y cuáles me quedan? El 11, 15, 16, el 17. No, sí, el 11 y 6. El 11, el 15 está 16 anulado. y el 17. El 15 está anulado. Bien. Esos tres cheques que dijeron que me quedan son los que me van a quedar como... Partida Temporaria, diferencia temporaria. Exactamente. Temporaria. Diferencias temporarias o partidas conciliatorias temporarias. Y después tenemos esta nota de débito acá, de 30 pesos, que puede ser un impuesto, una comisión, ¿sí? Una retención, cualquier cosa, no importa. A los efectos, esta diferencia, ¿de qué tipo de partida conciliatoria sería estos 30 pesos? Va a ser permanente Permanente. si la
Porque la empresa tiene que registrarlo. Exactamente, la empresa lo tiene que contabilizar sí o sí. Entonces dijimos, tenemos partidas conciliatorias transitorias, los 3 cheques que mencionaron, y este último depósito, ¿sí? Va a ser una partida conciliatoria transitoria. Y luego tenemos partidas conciliatorias permanentes, ¿sí? Que en este caso van a ser la diferencia de este depósito y el impuesto o gasto, no sé, gasto bancario, ¿sí? Esas van a ser mis partidas conciliatorias permanentes. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Porque lo van a hacer ustedes, sí, ya. No es una cuestión de que sigamos analizándolo demasiado. Lo van a hacer ustedes. ¿Qué van a hacer? Van a hacer primero la conciliación antes de ajuste, ¿sí? Básico, es bien básico el ejercicio, así que lo van a hacer solos. Hacen la conciliación antes de ajuste, luego van a hacer los ajustes, ¿sí? ¿Qué ajustes vamos a hacer? A ver. Los que requieran, los que incluyan diferencias permanentes, como Las permanentes. Exactamente. Las diferencias permanentes. Esos van a ser los ajustes. Entonces vamos a hacer un ajuste. Con respecto al depósito mal contabilizado, en principio, ¿cuál es el procedimiento de auditoría? Antes que hacer el ajuste, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de auditoría? Nosotros vamos a verificar el comprobante de depósito, ¿sí? Si el comprobante de depósito dice 4.500, no hay duda, la empresa se equivocó al contabilizar. Si el comprobante de depósito dice 5.400, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un cruce de información primero con la caja, para ver cuánto salió de caja. Porque si de caja salieron 4.500, no hay duda, ¿sí?, de que hubo un error de tipeo al momento de realizar el depósito, por ejemplo, en un cajero automático, o una terminal de autoservicio. En ese caso, nada, ajustamos nosotros. Ahora, si la salida de caja fue de 5.400 y la entrada en el banco fue de 4.500 y nosotros o la empresa hace la correspondiente, no sé, solicitud de revisión al banco y el banco asegura que fueron 4.500, ¿sí? Ya sea por, no sé, grabaciones o la forma que determine el banco de confirmar ese saldo, entonces, bueno, ahí ya estamos ante la presencia de un faltante de caja, ¿sí? Entonces, además de la diferencia, nosotros tenemos que decir qué procedimientos de auditoría vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a verificar comprobante de depósito, vamos a hacer un cruce con la caja, es decir, de dónde salió esa plata para depositar, y vamos a solicitar la información del banco. Esas 3 cuestiones, y con eso vamos a determinar cuál puede ser el error. Bueno, acá vamos a coincidir de que hubo un error, ¿sí? ¿Cuál? Faltante de caja. Vamos a decir que, no sé, la persona que llevó sacó 5.400 de caja, pero en el banco solamente ingresó 4.500. Entonces contabilizamos esa diferencia permanente, la vamos a contabilizar como un faltante de caja. Bueno, en este caso vamos a contabilizar como un faltante de caja, ¿sí? Entonces, corregimos cómo sería el asiento. Banco a faltante de caja. ¿Ahí? De caja. ¿Quién dijo faltante de caja? En el haber sería un resultado positivo. Sí. Tiene que ser faltante de caja. caja A banco. A banco. Tiene que salir la plata. Bien. Por la diferencia que en este caso, ¿cuánto es? 900. 900. Entonces, faltante de caja a banco por 900. Y luego tenemos la otra partida permanente que habíamos dicho, la nota de débito, y en este caso, ¿cómo sería el asiento? Gastos bancarios a banco. Gasto bancario a banco por 30. ¿Sí? Esos serían los 2 asientos de ajuste, muy sencillo. Y entonces después vamos a hacer la conciliación posterior al ajuste, es decir, ya solamente vamos a hacer la conciliación con las partidas transitorias, ¿sí? O sea, en este caso vamos a partir como ustedes quieran, si lo quieren hacer a 2 columnas, si lo quieren hacer una sola columna, si quieren partir del saldo de banco, si quieren partir del saldo de caja, eso analizan cada uno de ustedes como más les guste la conciliación bancaria. Y solamente nos van a quedar como partidas conciliatorias los 3 cheques, ¿sí?, que dijimos, y el último depósito. Bien, ese sería todo el práctico.
¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, con No, respecto profe. a Macarena, no, profe. Yo por lo menos no. ¿Los demás? ¿No? Bueno. Les pido por favor que empiecen a estudiar la teoría. ¿Sí? Las preguntas van a ser sumamente fáciles para el que estudió. El que estudió va a decir, re fácil este examen. El que no estudió va a meter la pata. ¿Sí? Porque son preguntas que están pensadas para analizar si ustedes estudiaron. No son preguntas rebuscadas, no hay trampas, ¿sí? Simplemente, si ustedes estudiaron, lo van a hacer sumamente rápido, porque esa es la idea, ¿sí? No quiero un examen complicado, no les quiero complicar de balde la vida, quiero que estudien, ¿sí? Bueno, Entonces, al menos sabemos que si toma un examen complicado tenemos la prueba en video.